Amigo, buenas noches. Como todos los domingos, en directo desde Lima, esto es Rey con Barba. Doctor Barba, sí, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, el señor Carlos Paredes, director de Contracorriente, y Augusto Sonda, y conductor de este programa, han sido denunciados por el IDL por el gravísimo delito de violación de correspondencia. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, quizá alguien del IDL, maltratado o con conciencia de culpa, les envió en sobre cerrado los 7 estados de cuentas bancarias que tiene el IDL, 4 en soles, 2 en dólares y 1 en euros. Por supuesto, por ser de interés público, fueron publicadas después de corroborarlas. Esto, al parecer, los ha puesto muy nerviosos, al extremo de recurrir a un fiscal, quizá amigo, para procesarlos y ojalá, me imagino que ellos sueñan, para condenarlos, ¿no? Cuando ellos investigan, y aquí voy a la moraleja, cuando los del IDL investigan, todo está bien, todo es maravilloso. Pero cuando a ellos se les investiga en nombre de la transparencia, ¡oh! Ahí sí, ¿no? Se arma la revolución y proceden a enjuiciar a todo el que se le cruce en el camino. Y así no se hace justicia, así no se educa a la sociedad, así no se procede, ¿no? Yo me imagino que el conductor de Contracorriente y el director de este programa van a absorber las dudas que sean apropiadas y no habrá ningún problema. Pero lo que yo sí quiero notar es que hay una persecución permanente contra Huilas Televisión, pero permanente, ¿ah? Porque este canal, a pesar de todo, es la única luz distinta a todos los otros canales. Aquí se dice lo que usted no va a escuchar de ninguna manera, ni en el canal 2, ni en el 4, ni en el 5, ni en el 8, ni en el 10. Por eso es que todos van contra Huilas Televisión. Bueno, yo tengo una opinión similar, pero con discrepancia, con alguna discrepancia. Yo tengo muy mal concepto del IDL y por supuesto de Gustavo Gorriti, muy mal concepto. Lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo porque mientras sigan demostrando esa parcialización que tienen, parece que hacen muy mal periodismo los del IDL. Ahora bien, quienes hacemos periodismo, no solo los periodistas, quienes como yo y Pepe, que no somos periodistas, hacemos periodismo, de alguna manera estamos sujetos como cualquier ciudadano a las reglas, a los deberes y a los derechos. No tenemos corona los que hacemos periodismo. De manera que si los políticos son personajes públicos, de alguna manera quienes hacemos periodismo también somos personajes públicos y por tanto estamos sujetos al escrutinio de todo el mundo. Entonces, en la sociedad, para vivir en libertad y en armonía, hay que saber ejercer derechos y también cumplir con deberes. Entonces, el que se siente difamado tiene todo el derecho legal y moral de proceder a enjuiciarnos y a denunciarnos. Tiene todo el derecho. Yo se lo reconozco. Una vez un gran filósofo español, Leonardo Polo, me dio un consejo en mi vida, cuando entré en la vida política. Me dijo: nunca veas en el legítimo ejercicio del poder de otro una limitación de tu legítimo derecho, de tu legítimo poder. Efectivamente, hay que saber reconocer los deberes y los derechos de uno y de otros. El que está ofendido tiene legal y moralmente el derecho de denunciar. Y el que tiene la tranquilidad de la conciencia se defiende y demuestra que lo que ha dicho es verdad. Si nos hemos equivocado, lo que corresponde es rectificar y pedir disculpas. Y se acabó. Entonces no viene una denuncia. Si estamos seguros de lo que hemos dicho y hemos procedido correctamente, pues nos defenderemos y demostraremos la falsedad de la acusación. Y eso corresponde a favor de la verdad. Eso hace ver quién tiene razón y quién no. De manera que eso de o torongo no come torongo, solo por los políticos, no. Yo cuando era político decía lo mismo. Los periodistas también pueden incurrir en decir que no estamos perseguidos. No. Por supuesto que hay persecuciones, claro que sí,
Pero las persecuciones se rechazan con la verdad, sin miedo, demostrando la verdad. Si una información, repito, es equivocada, hay el deber de rectificar. Y si cometemos un error en determinada acción, tenemos el deber de pedir disculpas. Y ya está. Así que yo por supuesto que espero que sepan demostrar que no han cometido esa falta y por supuesto que estoy de acuerdo en que hay muchísimas críticas a Willax Televisión, pero yo creo que también los periodistas tenemos que saber actuar conforme a la justicia y no, repito, no tengamos miedo. Yo he sido amenazado de denuncias, está bien, denúncienme, yo no tengo problema. Cuando alguna vez me he equivocado, he rectificado. Si yo no me creo haberme rectificado y creo que he hecho bien en decir una cosa, que venga la investigación. Demostraré que los que están mal son ellos. Bueno, lo concreto es que aquí en Willax no se asusta nadie. Así es. Y vamos a seguir con nuestra práctica de decir siempre la verdad. Pase lo que pase y caiga quien caiga, ¿no? Así es. Así de sencillo, ¿no? Y si nos equivocamos, como dice Rafael Rey, evidentemente tenemos que pedir las disculpas correspondientes, ¿no? Bueno, el que ha desatado toda una tormenta en un vaso de agua es el señor Cerrón. Pero este se llama Valdemar Cerrón, que es el hermano de Vladimir Cerrón. El congresista. A mí personalmente me cae bien. Lo veo un tipo agradable, simpático, llegó radicalón, llegó... ¿A qué te caen bien? Sí, a mí me cae bien, a mí personalmente me cae bien, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que este hombre haya presentado un planteamiento, un proyectito personal de él, ¿no? Donde crea, para que se cree una comisión ordinaria que se dedique a examinar la labor de los jueces y los fiscales? Esto es un profundo disparate que no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado ni siquiera en comisión. Sin embargo, nadie. Sin embargo, los medios de comunicación, miren ustedes, se agarran de la idea de un congresista que podría plantear también que se cambie al presidente por 40 votos, que se acabe con el Tribunal Constitucional. Cualquiera puede decir cualquier cosa en el Congreso. Eso no es importante. Cuando un proyecto se aprueba en comisión y pasa al Pleno, ese es el momento para discutirlo y tomarlo en serio. Mientras tanto, abundan los disparates, abundan las locuras, abundan los aventureros en busca de primeras planas. Y la prensa se las da, por supuesto. Le da el gusto. Claro. ¿Ah? Porque ellos dicen, no es el congresista Cerrón, es el Congreso. Ya lo dan por hecho, como si fuese el Congreso estos... Perdón, Pepe, y además hacen mal los medios de comunicación. Les voy a explicar por qué. Porque así fabrican a gente, le fabrican simpatía y popularidad a un compadre que presenta un disparate, como tú dices. Porque la gente sabe que muchas veces no hay justicia, efectivamente, y que los jueces no actúan adecuadamente, muchas veces. Por supuesto que hay corrupción en el Poder Judicial, eso está claro. Bueno, así vivimos en el Perú, pero resaltar o poner como poner en primera plana o hacer mucha noticia de esa ridiculez, de ese disparate que ha presentado este señor Cerrón, lo único que contribuye es, señor Cerrón nos está defendiendo frente a los corruptos de los jueces. O sea, lo están haciendo famoso para que lo reelijan. Es increíble. Es increíble la falta de responsabilidad de algunos medios. No, y es increíble ver cómo medios de comunicación con una larguísima experiencia y supuestamente con periodistas con personalidad y con cultura, pueden pisar la cascarita, aunque creo que lo hacen adrede, ¿no? Editorial Central del Comercio, para tratar este tema, ¿no? Luego, y todos los medios de comunicación, los canales, se vuelven locos, ¿no? Incluso ahora yo te decía, antes de venir para acá estaba viendo, hay una especie de locura, de obsesión con el tema de los huayquis, que es evidentemente un delito que tiene que ser sancionado, pero es de este tamañito en comparación a las tragedias que tenemos en el país, ¿no? Y luego el tema del ministro del Interior. Lo odian al ministro del Interior y es un ministro trabajador y es un ministro competente, pero no lo quieren por la sencilla razón que no le sigue el juego a los caviares y porque se ha atrevido a procesar o a sancionar o a poner en orden al señor Colchado, ¿no? Eso es todo el problema, ¿no? Pero en fin, dejémoslos en su laberinto. Solamente concluyo con esto diciendo que este proyecto no tiene razón de ser porque quien se ocupa
de vigilar, supervisar, fiscalizar, sancionar y expulsar a los fiscales como a los jueces incompetentes es la Junta Nacional de Justicia, que ahora es un órgano de control interno. Sí, sí, claro, pero es la Junta la única que los puede sacar. Pero esto por ahora es un desastre, pero esto en los próximos meses va a cambiar y por eso es que los caviares andan muy, pero muy preocupados, ¿no? A ver, el otro tema. Odebrecht. A ver, Yaranga, mira, Pedro Yaranga, especialista en temas de terrorismo, advierte que el Movadef, que es el organismo de fachada de Sendero Luminoso, continúa trabajando en los colegios utilizando la misma modalidad de 1980, que no era otra cosa que emplear maestros infiltrados para sembrar en los niños el marxismo, leninismo, maoísmo, ¿no? Bueno, yo le contaba antes a Rafael Rey que allá por 1995, conversando con Alfonso Barrantes Lingán, él me decía, no crean que Sendero Luminoso ha muerto, ¿eh? Lo que hay en ellos es un repliegue estratégico, pero están trabajando y la consigna que le han dado a sus cuadros es infiltrar todas las instituciones del Estado, porque un maestro comunista, un policía comunista, un juez comunista, un sacerdote comunista son tan o más peligrosos que un coche bomba. Ustedes no se dan cuenta, pero en unos 15 o 20 años, Sendero Luminoso me decía, va a renacer. Claro, con el disfraz democrático, con el disfraz ecologista o cualquier otra cosa que se inventen, ¿no? Y como el pueblo sufre de ingenuidad crónica, entonces es posible que les crean. Y eso pasó con Pedro Castillo, ¿eh? Y eso sigue pasando en nuestro país, ¿no? Y eso explica el comportamiento de muchos fiscales, jueces y sacerdotes. Y además, jovencitos, niños, a quienes absorben lo que les dan, como si fuera una verdad y una falsedad completa, una historia inventada por ellos. Yo, antes de pasar al tema internacional, porque vamos a comentar lo de Odebrecht, Pepe, yo quiero mencionar también que la Asamblea General de la Conferencia Episcopal, que se ha reunido en los últimos días, prácticamente ha rectificado, en la práctica ha rectificado el comunicado que había hecho la Comisión Permanente, ¿no? Esta vez se han reunido todos los obispos y básicamente respecto del comunicado de esa barbaridad en realidad que dijeron en un comunicado hace unos días sobre esta nueva ley que precisa los alcances de los delitos, de la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, lo que ha dicho ahora la Asamblea General en un comunicado es que, primero, reconoce que el tema no es de su competencia, que es el primer error que cometió la Comisión Permanente. No es un tema de su competencia. Segundo, prácticamente vienen a decir que ellos no pueden opinar porque no son expertos en el tema y por tanto son ignorantes en el buen sentido, ¿no? Que no conocen de las normas y como quedó evidente en el comunicado. Reconocen también indirectamente las injusticias a las que están sometidos una serie de policías y de miembros de las Fuerzas Armadas. Yo les pongo solo un ejemplo que no ponen los obispos, pero se los pongo yo. Los obispos dicen, justicia que tarda no es justicia. Pregunto, ¿ustedes creen que es lógico que en el Perú haya un juicio abierto, un proceso abierto a los marinos del Frontón por 37 años? 38 ya. 37, porque fue en el 87, ¿no? Bueno, pues 38, me da lo mismo. Es increíble. No hay en el mundo un proceso judicial, o varios, porque han abierto y cerrado, pero es el mismo proceso, es el mismo caso. Es que no hay, francamente, no hay derecho. Y hay que ser muy inhumanos para no darse cuenta del sufrimiento de toda esa gente y de esas familias. Especialmente cuando lo que hicieron fue cumplir con su deber. Bueno, y finalmente, lo que invocan es, bueno, efectivamente, que son ellos deberían de dedicarse, o sea, se dedican a la parte espiritual y moral nada más, ¿no? Perfecto. Muy bien, Rafael, muy bien los obispos. Lo que la Asamblea de Obispos ha dicho con toda claridad, primero han rectificado al Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana. Enfatizan que no se oponen a las exigencias de justicia de quienes han defendido a la patria en momentos aciagos. Y concluyen reafirmando el lazo histórico que ha unido a la Iglesia con las Fuerzas Armadas del Perú. Esto quiere decir que también los sacerdotes o los obispos sensatos son mayoría en el Perú y que los extremistas y los que están al servicio de intereses políticos son realmente pocos. Así que
buena noticia. Sí, claro. ¿Ah? A ver, esto me parece interesante, Rafael, y paradójico. ¿Ah? Al igual que en el Perú, escuchen ustedes, al igual que en el Perú, en República Dominicana, Odebrecht se ríe de la justicia. Esto pese a haber admitido el pago de soborno a determinados senadores y determinados ministros de Estado. De los 14 investigados, todos han quedado en libertad por insuficiencia probatoria. La sentencia no solo los absuelve, sino también ordena, como es lógico, la devolución de los bienes que les fueron incautados. Por supuesto, la prensa, algunos políticos especulan que los operadores jurídicos han sido comprados con grandes sumas, ¿no? Y yo digo, puede ser, eso es posible siempre en el mundo de los fiscales y de los jueces, pero eso digo yo y no es broma, bueno, diría, eso no podría pasar en el Perú, dado que los fiscales y los jueces que tenemos son de una moral intachable, ¿o no, ingeniero? ¿No? No. Peor ha sido lo que ha sucedido en el Perú. Sí, claro. Peor ha sido lo que ha sucedido en el Perú. Por eso. ¿Ah? Yo creo que esto es consecuencia también en Santo Domingo, es consecuencia de lo que han hecho en Brasil, sí, de las irregularidades y sabe Dios, de las influencias de los corruptos de Odebrecht, que han conseguido que declaren nulas las declaraciones, los reconocimientos, las pruebas. Entonces se han caído los testimonios, como ha pasado acá. Aquí el problema ha sido peor, porque los fiscales peor, Vela y Pérez, ¿no?, prácticamente les dieron todas las ventajas desde el principio a cambio de conseguir algunas denuncias para perseguir a gente aquí internamente, ¿no? Eso es básicamente. Y por supuesto, son tan inútiles y tan incapaces que encima no hicieron ni una cosa y se les cayó la otra. En fin, pero para los que por cierto escriben en las redes sociales que yo defiendo a Odebrecht, unos grandes corruptos, que fuimos nosotros en este programa los primeros que lo denunciamos y los primeros que dijimos que lo que estaban haciendo esos dos fiscales era beneficiar a una empresa corrupta y sus socios. Pero en fin, oye, cambiemos de tema porque República Dominicana, el país la ha sacado barata. Nosotros somos los grandes perjudicados, por supuesto, porque no hemos metido preso a nadie, no hemos recuperado absolutamente nada, hemos pagado todavía los 540 y tantos millones de la venta de la hidroeléctrica de Chaya, ¿la? Y los 250 los hemos exculpado, materia de reparación los hemos civil, exculpado de casi todos los delitos, ¿no? Ahora no hay acuerdo de colaboración eficaz, no hay nada. Es decir, la pérdida es total para el Perú. Nunca hubo embargos, los presos que entraron salieron de inmediato al toque, una burla peor que en República Dominicana, ¿no? Oye, peor. He visto y quiero pensar que ha sido por ignorancia, ¿no? Quiero pensar que ha sido por ignorancia, pero no dejo también de sostener la otra hipótesis, ¿no? Que si compraron ministros, presidentes, jueces, también podrían haber comprado periodistas, procuradores, jueces y fiscales, ¿no? Sí. Eso es lo que tendrá que investigarse en algún momento en el Perú, ¿no? Por cierto, hace un momento salió un cintillo ahí, que no quiero que lo repitan, porque no sé si es agresivo o no. En cualquier caso decían, muchas veces los jueces y los fiscales en el Perú se ponen de acuerdo con los delincuentes y los sueltan. ¿Qué propones? Propongo honestidad. Yo en este programa, en mis condiciones actuales en la actividad privada, no tengo ningún poder para hacer cosas en el gobierno y cambios que necesitan, a que haya escrito eso. Así que simplemente propongo honestidad, propongo valores morales. Pero eso no depende solamente de que lo diga una ley, mejor dicho, no depende de que lo diga la ley, no depende de que lo repitan los políticos, ni siquiera que lo repitamos los que hacemos periodismo. Eso depende de cada uno y de su exigencia personal para vivir conforme a lo que merecemos como seres humanos y a lo que debemos como seres humanos. Si no hay valores morales, si no hay honestidad en la vida, no hay posibilidad de una sociedad en la que se vive en paz. Si no llegamos a entender eso y le echamos siempre la culpa a los demás y no reconocemos nosotros nuestras propias culpas en el tráfico, en la manera de actuar con los demás, etcétera, no vamos a solucionar nuestros problemas. El problema de la corrupción es un problema generalizado, no es un problema exclusivo de políticos, ni de jueces, ni de fiscales, ni de policías. Es un problema generalizado en el país y de ello tenemos que estar conscientes cada uno de nosotros. Si no, no hay solución, así de sencillo, no hay solución. La idea es fortalecer el control interno y tener una nueva Junta Nacional de Justicia que realmente cumpla
con lo que tiene que hacer. Honestos y capaces. ¿Y cómo debería comenzar la nueva Junta Nacional de Justicia? Comenzar por la Corte Suprema del Perú y por la Junta de Fiscales Supremos. Una investigación por signos exteriores de riqueza. Hace años que proponemos ¿pueden eso. aguantarla? Años que venimos proponiendo. Así es. ¿Pueden soportar una investigación por signos exteriores de riqueza? Todos los jueces supremos deberían voluntariamente decir, ¿saben qué? Vamos a proceder y que nos investiguen todos nuestros signos exteriores de riqueza, por cierto, demostrando las propiedades de los familiares, de los parientes, de la esposa, de los hijos, de los nietos, de los suegros. Hay que fortalecer las instituciones, premiando, que no la debe tener. Premiando a los hombres capaces, a los jueces correctos que los hay, a los fiscales decentes que los hay, por cierto, ¿no? Por supuesto. Y no permitiendo que los mamarrachos que venden su alma, ¿no?, a ONGs o a intereses políticos manejen las instituciones. Por ejemplo, el tema de la prisión preventiva es una herramienta muy valiosa para luchar contra el crimen en las manos apropiadas, pero no como se está usando en el país. Los más distinguidos abogados penalistas lo coinciden. Nagasaki, por ejemplo, dice que la prisión preventiva se emplea ¿para qué? Para fabricar testigos o colaboradores y buscar pruebas, ¿no? El Lucas Gersi dice, a la Fiscalía no le interesa la verdad, sino meter preso a alguien para tener un efecto político o mediático, siempre por intereses políticos. La justicia está politizada. Eso es lo peor que le puede pasar a un país. Una justicia politizada es una tragedia y es un desastre incluso económicamente para el país, porque nadie puede someterse a jueces que se venden por cualquier cosa, ¿no? Humberto Abanto, por ejemplo, pone el caso de Keiko. Dice, hasta un tribunal constitucional que era enemigo de ella y que presidió la señora Ledesma, tuvo que aceptar que la prisión preventiva era un abuso. A pesar de eso, la volvieron a meter a la cárcel 2 veces más contra la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué debería de hacerse? Se trata de una violación de los derechos de los imputados que debería venir con una sanción de destitución y proceso penal con cárcel, por supuesto, para fiscales y para jueces corruptos. Esas son las cosas y las medidas que deben de tomarse, pero para eso se requiere autoridad moral, se requiere hombres con algunas luces en el gobierno y no ignorantes que llegan a enriquecerse o con ánimos de venganza barata, vendiendo teoría barata a las multitudes para hacer gobiernos populistas que finalmente nos terminan llevando a la bancarrota y a la quiebra como nación, ¿no? Así que salidas hay, pero todo pasa por el carácter y todo pasa por la honradez. Sin eso no se puede hacer nada. Así es. Bueno, a ver, producción, por favor, la foto 186. Miren ustedes, frente a la costa de Piura Paita, ¿no? Fíjense ustedes la dimensión de la flota china. La van a ver una iluminación ahí. La imagen 186, por favor, ¿la tienen? Que me confirmen. Esta es la flota china pescando pota en el límite y dentro de las 200 millas de nuestro mar. Y le siguen, miren, ahí está el litoral peruano y la imagen blanca de la izquierda, ahí está la línea de las 200 millas, ahí tienen ustedes a la flota china iluminada porque pescan pota de noche con luces. La pota se pesca con iluminación en las embarcaciones. Y le siguen permitiendo en el Perú entrar a puertos peruanos para distintos fines y así evitar tener que volver hasta China para reponer tripulantes, hacer reparaciones, etc. Y está bien, se lo habíamos permitido a determinados puertos, pero con una sola condición, la de que se les cumplan con instalar el control satelital para poder vigilar que no pescan, por velocidad, se vigila eso, que no pescan dentro de las 200 millas sin permiso. Gracias a las presiones y denuncias que hemos hecho en este programa y a las que han hecho los pescadores artesanales, que son los más perjudicados, dice ahora el Ministerio de Producción que van a sancionar, o sea, van a dictar un nuevo decreto para evitar falsas interpretaciones de los que no están cumpliendo. Pero se está retrasando la publicación del decreto en PCM por un análisis del impacto regulatorio. A otro loco con ese cuento, sin vergüenzas. Bueno. En Argentina, a ver si
copiamos lo bueno. En Argentina, Javier Milei cierra Ministerio de la Mujer, así como también el Instituto contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo. ¿Qué argumenta el señor Milei? Que son antros de persecución política y son nidos de parásitos y vividores que con el cuento de defender los derechos de las mujeres lo único que hacen es enriquecerse, ¿no? Y burlarse en privado a sus anchas de la gente que deposita su confianza en ellos. A ver si lo copiamos en algo, pues, a Milei, ¿no? Creo que este tema podría replicarse, deberíamos tener, no, ¿cuántos ministerios tenemos? 18, 20, ¿no? 18. 18, ¿no? ¿No? Sí, bueno, 18, deberíamos tener 10, ¿no? 10 ministerios, ¿no? Por supuesto. ¿No? Gran parte del déficit fiscal es eso, ¿no? Y otro problema que vamos a tener solo el 2026, ¿eh? Pero lo vamos a tener de todas maneras. Según los expertos en temas electorales, vamos a tener unos 58, háganse la idea, un planillón de este tamaño, unos 58 partidos inscritos oficialmente, dado que hay 35 partidos ya oficiales y 23 en proceso de inscripción. El responsable de este desmadre se llama, pues, Martín Vizcarra y su famosa junta de notables presidida por el señor Tuesta. Para la reforma política, ¿no? Quienes, entre otras barbaridades, se les ocurrió modificar los requisitos para la inscripción de los partidos políticos. De 700.000 firmas que exigía la ley se pasó a 25.000 firmas, con lo que cualquier buen vecino podría fundar un partido político, que es exactamente lo que ha pasado. De esto tuvo culpa el anterior Congreso, ¿eh? Porque debieron ponerse fuertes, debieron ponerse reacios, pero no, amenazados por la disolución y por el chantaje desde el Ejecutivo, aprobaron estas modificaciones que han hecho tanto daño a nuestro país. Ahora, yo no estoy convencido, Rafael, que los cambios que hayan hecho sean buenos, porque ahora es el 5% del padrón Es una barbaridad electoral, viene a ser como 850.000 firmas. Una barbaridad también. Bueno, es demasiado. Porque eso les interesa a los que están ya con licencia, o sea, a los que están inscritos les interesa que no se escriban otros. Eso significaría También, que los... responden con la misma no, arma. Que sería muy difícil que haya nuevos partidos políticos, ¿no? Y tendríamos que conformarnos con los que ya tenemos, y eso es malo, porque los partidos actuales no pueden convertirse en tapones que impiden la circulación del país, ¿no? Así que este es un tema que habría que darle vueltas y corregirlo, ¿eh? Porque es demasiado. 200.000 firmas, 180.000 o 250.000 puede ser lo adecuado, pero 800.000, 1.000.000 es casi imposible, ¿no? Es casi imposible, ¿no? Así que bueno. Nos costaron las 300.000 firmas que se requerían, no, las 500.000. Nos costó reunir, ¿te acuerdas? 3 años y medio. 3 años y pico. 2.300.000 firmas en total para que nos validaran las 500.000 por cierto, recuerdo ahí, bueno, ya, sí. Oye, a ver, un recuerdo gráfico, pongan la imagen 151 para que vean quiénes son los responsables de haber disminuido la pobreza en el Perú, mira ahí, y quiénes son los presidentes o los gobiernos que las han aumentado. En su segundo gobierno, del 2006 al 2011, Alan García bajó la pobreza de 53% a 27%. 25 puntos porcentuales menos en 5 años. Una barbaridad. Del 2011 al 2016, el señor Humala se ganó con la inercia de todas las inversiones y toda la buena labor que se había hecho en el gobierno de García. Así que se siguió reduciendo de 28 al 21, 7 puntos más. Pero en el gobierno de Vizcarra y de PPK y de Vizcarra subió nuevamente de 21 a 30%, es decir, 9 puntos porcentuales aumentó la pobreza. Y ahora, del 22 al 24, en los gobiernos de Castillo y de Boluarte, la pobreza ha subido a casi 31%. Ahí estamos. Este es el resultado de las demagogias y de los socialismos que se implementan en el Perú en algunos gobiernos. Los que más sufren, los más pobres, como siempre. Y nunca olvidar, yo
Antes se puso de moda decir que la política y la economía andaban por cuerdas separadas y que no habría de qué preocuparse que los políticos sean unos loquitos mientras la economía marche en serio. No es así. Castillo, Vizcarra, Humala no, han demostrado con claridad, ¿no?, que todo depende de la política, todo, absolutamente todo. Una mala política es feroz para la economía, ¿no? A diferencia de los países que ya están desarrollados, que tienen una pobreza muy pequeña. En ese caso sí, la economía más o menos funciona al margen de la política. Pero cuando los países son subdesarrollados como el nuestro, de la conducción del gobierno, en el fondo, depende todo el problema. Depende de que un país avance o retroceda, depende de la gestión política. Así es. Así de concreto. Así es. Por eso es tan importante elegir, pensar muy bien antes de depositar un voto, ¿no? Correcto. Porque ahí, aunque les parezca mentira, nos estamos jugando nuestro destino. Y hace ya bastantes años, que cada vez que la gente va a votar, el país entra en crisis. Es impresionante, ¿no? Es impresionante, ¿no? Bueno, 11 países han rechazado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de convalidar el fraude de Maduro. Ahí están Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Aquí en el Perú, y esto es bien interesante para saber, para poder entender lo que pasa en el Congreso, hubieron 72 o 74 congresistas que votaron, por supuesto, que aprobaron una moción que condenaba fuertemente a la dictadura de Maduro y respaldaba, claro, a la oposición democrática. Pero hubieron 25 que se opusieron a ella, que consideran que Maduro no es un dictador, y hubieron 11 o 12 que se abstuvieron. En total 37, 38, que son todos los rojos que Perú Libre llevó al Congreso, que se han dividido en varios partiditos pequeños, correcto, pero a la hora de votar en los grandes temas o en los temas que sí les interesan, se juntan de inmediato, todos. Ahí están, los 37 votos votando para respaldar una tiranía feroz y sangrienta, ¿no?, que avergüenza no solamente a América Latina, sino a la humanidad, ¿no? Cuyas víctimas fundamentales son la gente de Venezuela y también de los países de Sudamérica, que viven en pobreza y que tienen que dejar sus propios países. Finalmente, antes de pasar a la pausa, el megapuerto de Chancay evidentemente es una estupenda inversión y que va a generar o debería de generar multitud de beneficios en muchos campos. Pero falta, como siempre, como normalmente sucede, la contraparte del Estado: infraestructura, previsión, servicios, agua, desagüe, luz, carreteras, intercambios viales, parques industriales, etcétera, etcétera. Como el aeropuerto, que están recién implementando los puentes de acceso sobre el río Rímac para el nuevo aeropuerto internacional que quieren inaugurarlo en diciembre de este año, con puentes provisionales, o ahora han firmado, creo, para los países, pero se van a terminar después de la inauguración del aeropuerto. Es decir, el Estado, como siempre, no es la solución, es el problema en sí, ¿no? Y fundamentalmente la falta de previsión. Sin esa contraparte del Estado, tendremos lamentablemente, también por la inversión buenísima del puerto de Chancay, graves problemas de embotellamientos de transporte y lamentablemente de logística, que pueden afectar a la competitividad de nuestras exportaciones. Una buena noticia que tiene que ver con el problema número uno que nuestro país tiene, que es el de la delincuencia. Así. El Congreso, con 72 votos a favor y 29 en contra, aprobó en primera votación la modificación del Código Procesal Penal para permitir que la Policía Nacional pueda hacerse cargo de la investigación preliminar con el fin de poder agilizar los procesos penales. Esta norma ha sido impulsada y es impulsada por Fernando Rospigliosi y debe ser votada dentro de 7 días para que quede expedita y enviarla al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Pero de todas maneras esto se aprueba. Y este es un paso bien interesante y bien importante, y por ello hemos invitado
a Fernando Rospigliosi para conversar sobre este y otros temas que tienen que ver con el acontecer nacional. Vamos a una pausa e inmediatamente regresamos. Hoy domingo, después de Rey con Barba, les pido que me acompañen. Vengan juntos con nosotros a conocer este maravilloso templo. Es el convento de Santa Rosa de las Monjas. Es un monasterio donde vivió y murió nuestra santa limeña. Los espero, domingo. Noche de Luna, hoy a las 11, solo por Willax. José Gregorio Hernández. El doctor del pueblo. Domingos, minutos después de las 2, solo por Willax. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado. Willax. Más opinión, siempre. Hoy domingo, después de Rey con Barba, les pido que me acompañen. Vengan juntos con nosotros a conocer este maravilloso templo. Es el convento de Santa Rosa de las Monjas. Es un monasterio donde vivió y murió nuestra santa limeña. Los espero, domingo. Noche de Luna, hoy a las 11, solo por Willax. José Gregorio Hernández. El doctor del pueblo. Domingos, minutos después de las 2, solo por Willax. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado. Willax. Más opinión. Fernando Rospigliosi, y les adelanto mi convicción que yo quisiera que en el próximo Congreso existieran hombres de su nivel, que combinan la experiencia con la capacidad para darle forma a los acontecimientos políticos de una manera interesante y elegante que no se veía hace bastante tiempo en el Congreso, ¿no? Así que yo felicito la actuación política de Fernando, es realmente sobresaliente, ¿no? Sobresaliente, ¿no? Y es el impulsor de estupendas reformas y se ha convertido además en el gran defensor, el defensor que no tenía ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas del Perú, no al menos con la calidad de Fernando Rospigliosi. Y ahora ha impulsado... Y no la tenían, bueno, sí, los militares sí, sí, ¿no? Pero, sí. por supuesto. Y ahora ha impulsado una norma que es muy interesante. Cuéntanos, a ver, Fernando, ¿cómo así surgió esto? La de la investigación preliminar. Que bueno, para la policía. Es algo obvio. Tú dices que eso se da en todas partes del mundo, ¿no? Sí. ¿No? Que es una en verdad, locura. yo me vengo poniendo a esto desde hace 20 años, porque esto se empezó a discutir cuando yo era ministro del Interior. Sí, claro. Y había conversado ya con los policías y me habían explicado que esto era una barbaridad. Y yo me opuse, y mientras yo estuve en el gabinete esto no se aprobó, pero finalmente salió este Código Procesal que ha hecho una cosa realmente aberrante que no existe en ninguna parte del mundo civilizado. Sí, Quitarle la investigación preliminar a los policías. En todas partes del mundo los policías investigan, son los que saben realizar las pesquisas
acumular las pruebas Para y capturar presentarlas a a la los fiscalía. delincuentes. Claro. Y es la fiscalía, que son abogados que no saben investigar, los que procesan a los delincuentes, los que llevan la dirección jurídica del proceso una vez que los delincuentes son acusados. En todas partes del mundo, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en Suecia, en Italia, en todos los lugares del mundo ocurre esto. Esto es una aberración lo que hay en el Perú. Y sin embargo nos lo impusieron. Y miren el resultado. Claro. El resultado fue un desastre. Los fiscales no saben investigar, no llevan a tiempo, se demoran. Se pasan Todos los años días- investigando. Sí, a todos pesar los de- días sueltan a los delincuentes. Ya está demostrado hasta la saciedad que el sistema ha fracasado. Y la investigación que hacen es tan débil y tan fofa Que se caen. que los jueces terminan liberando a todos los delincuentes. A veces. Sí, pues, entonces, este sistema ha fracasado, es un sistema aberrante que no existe en ningún lugar civilizado del mundo y pretenden seguir imponiéndolo. Ya salió la Junta de Fiscales a decir que esto es inconstitucional. Mira, la Constitución del 93, ¿quién investigaba? Antes, Esto. Ah, sí. la policía. La policía. Después, También. la policía. El 94, el 95, el 96, investigaba. La policía siguió investigando con la Constitución del 93. Cuando imponen este nuevo Código Procesal, Caramba. cambian esto, pero ¿se requirió cambiar la Constitución? No. Nada. Volver a lo anterior, a lo que existía en el 94, en el 95, claro. ¿implica un cambio ¿Dónde está la- constitucional? No, no se necesita. No solamente Es obvio, es evidente, es una cosa de sentido común. Pero ahora dicen, no, esto es inconstitucional. Mentiras. Lo único que quieren, esta mafia caviar que nos impuso eso, es aferrarse a sus intereses, a sus espacios de poder y seguir posibilidades con de eso. poder, por supuesto. O sea, a ver, yo he sido ministro. Si a mí me quitan una responsabilidad de mi sector, yo descanso. O sea, tengo menos responsabilidad. Cualquiera que le quiten una responsabilidad, a menos que haya pues un sentido común muy lógico, ¿no? Es preferible. Entonces, que la Fiscalía defienda. No, yo quiero seguir investigando con los resultados que hay, Con los la resultados, experiencia que hay. Es, por supuesto, no es otra cosa que la defensa de un interés específico para mantener un poder que se manifiesta de diferentes maneras. Que ha llegado a este desastre. Claro, Pero claro. además yo me acuerdo cuando ellos fundamentaban este nuevo código, decían una serie de cosas falsas. Por ejemplo, decían, se va a oralizar todo y ya no van a haber esos cerros de expedientes. Miren ustedes las cosas, siguen los kilos, las toneladas de papel ahí increíble, igualito. es increíble. Decían, los procesos van a ser rapidísimos, ya no vamos a tener estas demoras. Siguen los procesos que duran 5, 10, 15, 20 años. O sea, no ha mejorado en nada y ha empeorado en algo sustancial, que es quitarle la investigación. Los pesquisas, los detectives son los que saben investigar, Así por es, favor, claro. aquí y en todas partes. Ellos dicen, nos están quitando facultades, ¿no? Sí, pues. Esto es más o menos el caso de un médico que ha matado en sus 20 últimas operaciones a 18 y quiere seguir operando sin ninguna fiscalización. Así es. Absurdo, pues. Es absurdo, pues, ¿no? ¿Ah? Es absurdo. Bueno, ahora, como ustedes mencionaron, se aprobó por una mayoría bastante amplia y no la semana que viene, que es semana de representación, pero la siguiente, donde hay pleno nuevamente, yo espero que se apruebe esta ley y se ponga en vigencia, porque ahora en el Perú esta mafia caviar está atacando la esencia misma del sistema republicano, que es la división de poderes, ¿no? El Congreso aprueba leyes y el sistema judicial las ejecuta. El sistema judicial no es el que da las leyes Por supuesto. y tiene que aplicar las leyes que da el Congreso. No puede y el Congreso no aplica las leyes. No sino- puede impedir que el Congreso haga la ley. Así es. Pero Entenderlo. estamos en una situación en que ahora jueces y fiscales nos dicen, no, si la ley no me gusta, yo no la aplico. Yo no lo aplico. Yo la aplico si me gusta. Entonces así los ciudadanos también podremos decir, si la ley me gusta, yo la cumplo, y si no me gusta, no la cumplo. Claro. Y llegamos ya al caos absoluto. ¿Sabes cuál es? Ahí hay un gran problema que se puede remediar. Es el famoso control difuso de la Constitución. Sí, efectivamente. Ellos cuando quieren burlarse del Tribunal Constitucional, del Congreso, ¿verdad? Entonces es control difuso de la Constitución. Yo interpreto la Constitución a mi manera, a mi modo, y creo que no es exactamente creo eso, que están pero- equivocados. Y sentencio como me da la gana. Porque mira, eso es en lo que pasa. No, en los hechos. expliquémoslo A ver. porque la gente no conoce el tema. Yo aprendí eso.
hay lo que se llama el control concreto y el control difuso. El control concreto es el que le corresponde al Tribunal Constitucional. Es decir, esta ley, esta acción, esto que se ha hecho, ¿cómo se dice?, competencia, es quién tiene la razón, es injustificada, no es injustificada. Eso es el control concreto que tiene el Congreso, el tribunal. El control difuso es que los que tienen los jueces ordinarios, que es que ante dos leyes que están de alguna manera contraponiéndose, ellos escogen cuál aplican. Y como en teoría la Constitución, entonces ellos dicen, no, es que la Constitución en este caso está por encima de la ley, digamos, ¿no? Pero es muy diferente, esto nos permite pasar en su momento, por supuesto, a la ley que precisa, no que establece, que precisa la imprescriptibilidad, ¿no es cierto? Los alcances de la ley. Porque eso es lo que quieren usar, el control difuso, ya lo están diciendo los fiscales y los jueces, para a ver si lo aplico o no lo aplico, ¿no? Claro, no, en el caso de la lesa humanidad es clarísimo. Fue adoptada por el Congreso el Estatuto de Roma y los crímenes de guerra el año 2002 y el año 2003 con la expresa condición de que no era retroactivo. Correcto. Y además la Constitución dice que las normas no son retroactivas salvo que beneficien al reo. Eso es evidente. Y es un principio del derecho que tiene más de 2000 años desde el derecho romano. Mira, y la Corte Penal Internacional en su artículo 11 de su estatuto dice con toda claridad que solo puede ejercer competencia sobre hechos cometidos de lesa humanidad después del 1 de julio del 2002, fecha de entrada en vigencia del mismo. Es decir, no es retroactiva, y no se puede aplicar. No, esto es para los sordos, no es retroactiva. Solo los caviares y los comunistas pretenden que haya retroactividad maligna, o sea, una mala interpretación a propósito, hecha para perjudicar a quienes combatieron al terrorismo. Exactamente. Oye, pero antes que digas algo, aquí hacen lo que se les da la gana solamente por intereses mediáticos, por salir en los medios, por hacerse famoso o simplemente para fregar. Hace unos días un grupete de rojos, ¿no?, y caviares firmaron una demanda por genocidio ante la Corte Penal Internacional para Dina, por ejemplo, ¿no? Cuando no lo pueden hacer. Ellos saben perfectamente que no lo pueden hacer, que solamente lo pueden hacer los estados que son parte. Lo puede hacer el Consejo Permanente de Seguridad de las Naciones Unidas, nunca lo podrían hacer. Y la Fiscalía de la Corte. Y la propia Fiscalía de la Corte, ¿no? Y no solamente él, tendría que ir a una cuestión previa que es lo que le llaman de fiscales, y luego de eso, que para que pase es casi imposible, es un disparate, ¿no? Y sin embargo los medios, primera plana, a una tontería, ¿no? Sí, bueno, en lo que se refiere a esta ley que precisa los alcances de la lesa humanidad, esa ley ya está aprobada, ya está vigente y los jueces tienen que respetarla. Y control difuso, ¿hay dos leyes? No hay nada. Esta ley, que además reitera lo que ya existe. Por supuesto. Es una ley reiterativa, pero además está la Constitución, que está por encima de las leyes, que dice que no hay retroactividad. Claro que entonces está clarísimo que los procesos que se están siguiendo en base a esta ley tienen que ser inmediatamente cesados, tienen que parar, y aquellos que han sido sentenciados usando este criterio tienen que ser liberados. Pero además, si ustedes miran los procesos en que se ha usado el criterio de la lesa humanidad, los fiscales y los jueces jamás dicen qué cosa es lesa humanidad. Por supuesto, porque lesa humanidad son crímenes gravísimos, son el genocidio, son el asesinato sistemático de un pueblo, de una nación. Eso no ha existido en el Perú. O sea, un homicidio no es lesa humanidad, de ninguna manera. Sin embargo, están usando este criterio sin decir por qué lo usan. Simplemente ponen lesa humanidad y lo utilizan para aplicar retroactivamente la ley, es decir, para perseguir a gente que supuestamente cometió un delito hace 30 años, cuando ese delito, en caso de haberse cometido, ya prescribió y no puede juzgarse ahora. Entonces lo usan indebidamente, porque además no está tipificado en el Código Penal. No se puede juzgar a nadie si no hay un delito tipificado en el Código Penal que diga, estas y otras son las características de este delito,
y esta es la pena que tiene este delito. Eso no existe en el Código Penal. O sea, todo es algo absolutamente ilegal e ilegítimo, pero lo vienen usando con toda desfachatez y pretenden seguir usándolo, que es lo peor. Entonces yo creo que esto ya tiene que terminar y aquellos jueces y fiscales prevaricadores que se nieguen a aplicar la ley tienen que ser sancionados, tienen que recibir el peso de la ley, no pueden quedar impunes de ninguna manera. Exactamente. Incluso leo por acá al doctor Ernesto Blume, que ha sido expresidente del Tribunal Constitucional, quien dice que los jueces o fiscales que procesen a un inocente, lo metan preso a un inocente y después se pruebe que es inocente, entonces tienen que repararlo y ellos tienen que responder de alguna manera, porque no puede quedar impune semejante atropello a los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? Voy a leer lo que decía el artículo 2, inciso 20, literal D, de la Constitución del 79 y lo que dice la Constitución del 93. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible. O sea, no hay forma de interpretarlo de otra manera, no hay forma. ¿Sabe lo que dice la mafia caviar? Caso Keiko, por ejemplo, ¿no? Eso ¿Sabe lo que dice la...? Los militares, por supuesto. Claro. O sea, si un grupo de militares, por ejemplo el Grupo Colina, fue juzgado durante el tiempo en que los asesinatos cometidos no habían prescrito, están condenados. Así es. Por eso no van a salir los señores del Grupo Colina. No mientan los caviares. En cambio, los que los han procesado a partir del año 2003 por hechos producidos mucho antes del 2003, ¿no es cierto? Esos no pueden ser juzgados con retroactividad. Claro, lo que dice la mafia caviar para justificar esta aberración es que Naciones Unidas dijo en algún momento tal cosa, o que en la Comisión Interamericana se dijo tal cosa, cuando existe un gobierno mundial, universal, que da leyes para todos los países del mundo. Eso no existe. Claro que no. Solamente está vigente una ley y un tratado internacional cuando el Congreso del Perú lo acepta. Y lo ratifica el presidente, ¿cómo fue? Si no hay eso, no existe la vigencia de ninguna de esas cosas que ellos arguyen, nada. Esto de la lesa humanidad sí está vigente en el Perú desde ese momento, pero no antes. Y ninguna resolución ni de Naciones Unidas ni de nadie tiene validez en el Perú si es que el Perú no ha dicho esto se convierte en ley peruana. Eso ocurre en todos los países del mundo. No solo eso, cuando establecimos en el 2003 la adhesión del Perú a la imprescriptibilidad, se dijo, de acuerdo al artículo 100, esa es la declaración expresa, la condición expresa, al artículo 103, es decir, al que no hay retroactividad, esto solo regirá para los delitos que se cometan a partir de noviembre del 2003, que es la fecha de entrada. Y esto lo aceptó Naciones Unidas, además. Solamente ha sido utilizado para perseguir y condenar a militares y policías. Dicen, no, los terroristas, mentiras. No hay un solo terrorista al que se le haya aplicado el criterio de lesa humanidad. Solo ha sido utilizado para perseguir a militares y policías que derrotaron al terrorismo, lo cual muestra la intencionalidad política que hay de los herederos del terrorismo y de la mafia caviar que quieren atacar, desmoralizar y destruir finalmente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Ese es su objetivo. Pausa y regresamos. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado. Willax. Más opinión, siempre. Hoy domingo, después de Rey con Barba, les pido que me acompañen. Vengan juntos con nosotros a conocer este maravilloso templo. Es el convento de Santa Rosa de las Monjas. Es un monasterio donde vivió y murió
nuestra Santa Limeña. Los espero, domingo. Noche de Luna, hoy a las 11, solo por Willax. José Gregorio Hernández. El doctor del pueblo. Domingos, minutos después de las 2, solo por Willax. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado. Willax. Más opinión siempre. Hoy domingo, después de Rey con Barba, les pido que me acompañen. Vengan juntos con nosotros a conocer este maravilloso templo. Es el convento de Santa Rosa de las Monjas. Es un monasterio donde vivió y murió nuestra Santa Limeña. Los espero, domingo. Noche de Luna, hoy a las 11, solo por Willax. José Gregorio Hernández. El doctor del pueblo. Domingos, minutos después de las 2, solo por Willax. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, ellos son... Esta es la propuesta resumida de Ernesto Blume. Los jueces y fiscales deben pagar una indemnización cuando mandan a personas inocentes a prisión preventiva. A esto se sumaría una pena de cárcel por abuso de poder. Es bien interesante, ¿no? Y lo está diciendo un expresidente del Tribunal Constitucional y un profesional con características muy especiales, ¿no? Y muy en Estados respetadas. Unidos, si un reo va a la cárcel y después se demuestra que era inocente, enjuicia a la ciudad, como hizo un sistema estatal, enjuicia al Estado o al municipio y le saca 30, 40 millones de dólares. Absolutamente. Así funciona. Por ejemplo, Oye, no quiero que se me pase, porque creo que vale la pena mencionarlo. antes que lo digas, pues, Rafael, ¿no? Es decir, los abogados que han estado en estos casos tienen que promover un proceso de indemnización por daño moral y todo el daño sufrido en la época de la carcelería. Es elemental, ¿no? Es elemental, eso está de acuerdo a la legislación vigente. Oye, no, quería mencionar simplemente que finalmente el Poder Judicial, libera, declara inocente a Edwin Oviedo, al que, y mira, yo no me meto en el tema, pero ha sufrido también carcelería, chantajes de la Fiscalía para que se allane, no sé qué, y la Federación de Fútbol, la Peruana de Fútbol, le debe bastante al señor esto, ¿no? Y yo creo que la justicia también, pero en fin, se pronunció por lo menos en el caso del supuesto asesinato, el autor intelectual del asesinato, en fin, bueno. Y lo otro grave en el mundo es lo de Israel con Hezbollah, ¿no? Que puede ampliarse, ¿no? La guerra. Todavía. Pero, Todavía. no, todavía yo sé, pero bueno, y tenemos que volver a decir la mención de la colecta contra el cáncer. Tu donación es esperanza. Únete a la colecta pública 2024 de la Liga contra el Cáncer. Dona al YAPE 955-916-736 y transforma a vida. Muy bien. Ya haremos en algún momento un comentario sobre estos anuncios. Bueno, a ver, la Fernando, carátula... primero agradecerle a Fernando que haya Sí, estado claro. con nosotros, ¿no? Fernando, muchas gracias, pues, muchas gracias Bueno, por gracias tu presencia a y por ustedes. tus valiosos comentarios, ¿no? Sí. Esa es la primera plana del diario Expreso. Alerta Se en la desploma el economía. crecimiento. Bueno, crecimiento. La crisis financiera es inminente, ¿no? Otra vez, ¿Ah? si no crecemos a más del 6%, la pobreza sigue aumentando. Eso es lo que hay que tener claro. O sea que los crecimientos de 4% más grandes que de Sudamérica no importan. Si no crecemos a más del 6%, la pobreza sigue subiendo. Y
y esa es la carátula del diario La Razón. Agricultura del país en peligro, en peligro. Increíble. Muy bien, amigos, tenemos que concluir. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo domingo en vivo y en directo como siempre. Y ya saben, sigue Noche de Luna con Javier Luna, que ahora tiene un programa bien interesante por Santa Rosa de Lima, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Muy bien, amigos, buenas noches, cuídense.